Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hay una tentación inevitable. Hay también una oportunidad política obvia para que el atentado de la semana pasada absorba toda la atención, para que cope la agenda pública con temas de seguridad, temas de terrorismo. Al ocurrir esto, se corre el riesgo de que temas distintos se olviden, temas que incomodan a los poderosos mucho más que el ELN, temas como las investigaciones por corrupción en obras de infraestructura, temas como las fallas del sistema político mismo, etc. Y aquí el dilema no es simple, porque lo que ocurrió la semana pasada fue en realidad muy grave. El atentado a la Escuela de Cadetes General Santander es el peor atentado terrorista en la capital colombiana, en Bogotá, desde la bomba del Nogal. Es el peor atentado terrorista en 16 años. Y la respuesta del gobierno ha desatado debates profundos acerca de la forma en la que entiende el futuro de las negociaciones de paz en el país y acerca del lugar de Colombia en la esfera internacional. Alrededor de la idea de que la bomba de la semana pasada le sirve políticamente a algunos sectores, algunos dicen que le sirve al discurso de mano dura del uribismo, otros dicen que le sirve al cuestionado fiscal general, hay tal vez un falso dilema. Decir que el atentado del ELN nos llevó al pasado, antes del acuerdo con las FARC, es subestimar la inteligencia del público colombiano. Y es también menospreciar los avances importantes que ha tenido este país en los últimos años. Y es un falso dilema porque asume que no podemos lidiar con un tema tan grave como el del ELN y al mismo tiempo mantener el ojo sobre lo que pasa alrededor de, por ejemplo, la investigación de corrupción de Odebrecht. Que no podemos estar pendientes de si se cumplen o no se cumplen los protocolos sobre los líderes guerrilleros en Cuba y al mismo tiempo seguir de cerca las investigaciones sobre los posibles vínculos del mayor grupo financiero de Colombia, el Grupo Aval, con la corrupción de Odebrecht. Y entonces es tal vez eso lo que cambió de manera irreversible en Colombia. Que no importa que el terrorismo no se haya ido del todo, que el conflicto sea todavía un asunto inconcluso. La sociedad colombiana no está dispuesta a que la violencia vuelva a relevar de su responsabilidad a los políticos de este país. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca tenemos caras nuevas y caras experimentadas para ponerle una pausa a la discusión sobre seguridad y terrorismo y volver sobre las investigaciones de corrupción que tan emocionados nos tenían el año pasado y que se han truncado de alguna forma con lo que sucedió la semana pasada. Me acompaña esta noche por primera vez aquí en Zona Franca Laura Palomino, es editora judicial de la W Radio. Y ha estado pegada a lo que pasó hoy en Palo Quemado con las audiencias de los brasileños, en el caso de José Elías Melo. Laura, un placer tenerla aquí esta noche. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y efectivamente desde el lunes pegados todo el día los periodistas a esta audiencia. Pero, ¿o no que desde la bomba le están dando menos paso que antes? Sí, pero pues son temas de coyuntura. Son temas, pero siempre esta audiencia va a ser un tema del que hablar, sobre todo en las redes sociales, que está pegando mucho. Alejandro Jiménez es abogado, trabaja en De Justicia, que es una organización sin ánimo de lucro que hace de justicia, Alejandro, exactamente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un saludo también para Francisco y para Laura. De Justicia es un centro de investigación en derechos humanos que lo que trata de hacer es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia a partir de una metodología que denominamos investigación-acción. Lo que nosotros tratamos de hacer es llevar la seriedad de la academia a la acción jurídica, a través del litigio, a través de la incidencia, a través de las publicaciones, pero lo que tratamos en general es de generar una cultura de Estado de Derecho y de respeto a la legalidad, básicamente. Perfecto. Y ahorita que les pase el susto de estar en televisión, miren a la cámara, coqueteen con su audiencia y después me miran a mí, como lo hace muy bien Francisco Bernate, que es siempre un gusto tenerlo aquí, profesor Bernate. Francisco Bernate es doctor en Derecho, es abogado penalista, es director de Hora Judicial, es profesor de El Rosario. Y es conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Qué cantidad de cosas. Qué cantidad de cosas. Pues muchas gracias, Daniel, y un saludo muy especial para nuestros compañeros que nos honran. De verdad que vale la pena muchísimo oírlos y conocer todo lo que tienen por contarnos. Un feliz año
para toda nuestra audiencia. Y muchísimas gracias por tenerme acá. No, señor, muchas gracias por venir. Entonces, además de lo que está pasando ahorita con las audiencias de los brasileños y para volver a como a armar el rompecabezas de lo que va a pasar este año con la investigación de Odebrecht, el llamado escándalo de corrupción o investigación de corrupción más grande en los últimos tiempos en Colombia, hicimos como una especie de líneas de lo que podría tener un desarrollo este año, como para arrancar el año previendo lo que va a pasar. Y al menos, y esto es discutible cómo se organizan, vemos nosotros 5 líneas importantes y noticiosas. Seguramente esta lista es incompleta. Entonces, la primera, que es de la cual nos ocuparemos hoy bastante, es si el Grupo Aval, el grupo financiero más grande del país, participó y supo de los sobornos y qué tanta gente en el Grupo Aval, si fue así, supo de estos sobornos, si esto podría posiblemente involucrar, obviamente, al hombre más rico de Colombia, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, o a su hijo, Luis Carlos Sarmiento Jr., quien ya está empezando a ser mencionado. Entonces, hoy hablaremos de eso, pero también hay otros 4 temas que creo yo son claves. La financiación de las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Y cómo la plata de la política y de la infraestructura se mezcló, en este caso Odebrecht. El caso de Luis Fernando Andrade, el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien sería el funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos más alto involucrado en este escándalo de corrupción. Los bulldozers políticos, que son todos los políticos, los aforados a quienes investiga la Corte Suprema de Justicia, y el caso de Jorge Enrique Pizarro, el ex auditor del Grupo Aval, que murió en circunstancias que aún no están claras y por lo cual perdió su puesto el director de Medicina Legal el año pasado, por lo cual renunció, hay que decirlo, renunció, y eso no es común en este país. ¿Le gustan mis líneas? Yo creo que esas son, digamos, las líneas más importantes. Hay líneas que, digamos, ya tienen una decisión, hay un fallo o las personas ya reconocieron su responsabilidad. Y creo yo que estas son las líneas que en el caso colombiano van a ocupar la atención tanto de los jueces como de la opinión pública. Y es muy importante que se adelante con todo el rigor y con toda la seriedad, porque también debo decirlo, esto no puede ser óbice para protagonismos políticos, para figurar sin tener la información debida, para apresurarse a decir cosas que no son. Y como lo decía Laura en su primera intervención, las redes sociales tienen esto reventado, pero el ciudadano tiene que tener información de personas que tengan la experiencia y sobre todo que sea información que se transmita de forma imparcial. Yo creo que detrás de esto, en un año muy electoral, porque es un año electoral, no puede utilizarse como un trampolín político. Esto es muy serio. Va a utilizarse, ¿no? No debería, y la gente debería estar al tanto como para saber cuándo se está utilizando. Y el consumidor de las redes tiene que saber quién está contando las cosas imparcialmente, quién tiene un interés y por qué lo hace. Y eso, no, digamos, nuestros jueces o nuestra fiscalía, pues no puede ser utilizada o su imagen de alguna forma empleada con un propósito político. Por eso el panel de hoy no tiene políticos esta noche, tiene periodistas, tiene sociedad civil, tiene academia en este caso. ¿A usted le gustaron mis líneas? Porque están incompletas, digamos. La línea, Daniel, más importante definitivamente es Jorge Enrique Pizarro. Tenga o no tenga razón el señor Pizarro, haya tenido o no haya tenido razón en lo que le haya dicho al fiscal general de la Nación o lo que haya alcanzado a contar a la Fiscalía, quiero citar una nota que sacó Lucas Pombo en la revista Semanas, donde decía que Jorge Enrique Pizarro era el personaje del año. Sí. ¿Se acuerda que hace un tiempo un medio de comunicación sacó que Néstor Humberto Martínez era el personaje del año? ¿Cuál medio de comunicación, Laura? No sea tan tímida. Está en zona franca. El Tiempo declaró en el 2017 a Néstor Humberto Martínez como el personaje del año, el hoy muy cuestionado fiscal general de la Nación. Pues en esta columna de mi compañero Lucas Pombo, precisamente, pues nombra a Jorge Enrique Pizarro como el personaje del año, pero porque él puso a temblar a todas las instancias judiciales, al poder, y pues vean qué terminó ahorita, en los cuestionamientos al fiscal, renuncia Valdés de Medicina Legal. Entonces definitivamente sí es muy importante, así sea verdad o sea mentira lo que él haya dicho. Alejandro. Yo, en la misma línea de Laura, creo que hay un punto esencial cuando se habla de Jorge Enrique Pizarro, que va con otra de las líneas que usted menciona, Daniel, es el Grupo Aval. Jorge Enrique Pizarro no solamente pone en jaque
a Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, sino que lo pone en jaque como el asesor legal del grupo financiero más grande del país, de la concesionaria del proyecto de infraestructura más grande del país, y adicional a eso, es una persona que es de la entraña del proyecto, o sea, no es un externo que conoce una información, sino que es una persona cuyo trabajo era saber esa información, que hace una recolección y una investigación pues, bastante acuciosa, y que termina no solo poniendo en jaque a Néstor Humberto Martínez, sino que pone en duda la participación del Grupo Aval, que hasta ese momento pasaba como alguien que, pues, si bien estaba involucrado en Odebrecht o con Odebrecht, era pues un testigo más de lo que había ocurrido, pero hasta ahí. Y con Jorge Enrique empezamos a ver que puede haber un papel más importante del Grupo Aval. Y usted entonces nos mete en lo que está pasando hoy. Entonces, los funcionarios brasileños involucrados en esto firmaron lo que se llama un principio de oportunidad. Así es. Que es básicamente, Francisco, decir, yo hablo a cambio de que me den unas ciertas condiciones, ¿cierto? Tal cual. La persona tiene una investigación en su contra y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que detenga la investigación, que pare la situación, que le dé un tratamiento más benéfico a cambio de él comprometerse a algo. Ese comprometerse a algo puede ser lo que tú estás mencionando, entregar información, puede ser reparar. ¿Y esto por qué se demoró tanto? Bueno, eso tiene un trámite que es muy dispendioso, no es fácil. Digamos, un trámite de un principio de oportunidad en un país, digamos, con una justicia mucho más ágil como los Estados Unidos puede tomar literalmente 10 minutos, literalmente. En Colombia es una figura que se pensó se iba a aplicar en el 60% de los casos. En el mundo real no llega al 1% de los casos. ¿Por qué? Porque tienes que primero la persona manifestar una intención seria, además de eso tiene que presentar una matriz de colaboración contra quien va a hablar, y nosotros somos muy serios en eso. No tiene que ser avalado por un juez también. Y tiene que ser avalado primero por el fiscal, según sea el director, o puede ser incluso el fiscal general. Pero es que aquí se revisa lo que está diciendo, no lo sabemos, entonces por eso toma tiempo. Usted nos va a decir algo que ya sabíamos, pues no me sirve. Va a reparar, lo que usted dice tiene un soporte, y eso tiene unos comités internos y un funcionamiento, va ante juez que lo aprueba, y por eso, desafortunadamente, pues, o afortunadamente, no lo sé, pues sí toma un tiempo, 2 años puede ser un plazo razonable. Y entonces ahora están hablando los brasileños finalmente al principio de este año en un caso que es clave, que es el de Jorge Elías Melo. Acuérdense que la Ruta del Sol 2 era un consorcio, es decir, una asociación de empresas para cumplir un contrato. El 66% de eso lo tenía Odebrecht, el 33% lo tenía el Grupo Aval y el 4% lo tenía el Grupo Solarte. La pregunta es si el socio minoritario más grande, el Grupo Aval, que obviamente es importante por su peso financiero y también porque pues es de propiedad del hombre más rico del país, y eso es obviamente muy noticioso, sabía o no de los sobornos. ¿Y qué fue lo que dijo Luis Bueno, que fue el director de Odebrecht aquí en Colombia ayer, en la audiencia de ayer? Esto fue lo que dijo. E o Dr. José Elias Melo, no final de la conversa, onde eu del acuerdo com Gabriel Inácio, ele me dijo que iba a dar conocimiento a Dr. Luis Carlos Sarmiento Jr., pero no puedo confirmar si lo hizo. Entonces, no dijo, no solo dijo que sí sabía el oficial de Aval, que era José Elías Melo, sino que además que Melo le había dicho que se lo iba a comunicar a Luis Carlos Sarmiento. No sabemos cuál de los Luis Carlos Sarmientos. Una pregunta que nos hacemos todas las mañanas siempre los periodistas es si el socio colombiano sabía o no sabía, Daniel. Y pues lo que hace Luis Antonio Bueno con esta primera intervención es muy importante, porque así no esté confirmando que Aval sabía o no sabía, pues lo que está diciendo es nombrándolo por primera vez, que es muy importante porque antes no lo habíamos escuchado en los juzgados, pero pues aquí la gente está suponiendo que Aval sí sabía, y pues en las instancias judiciales, y que me corrija Francisco, no se puede hablar ni de conjeturas ni de suposiciones. Así que si son hechos, son principios de oportunidad, y se hizo o no se hizo, sabía o no sabía. Y pues aquí la colaboración de los señores brasileños pues está a medias, porque si usted escuchó la audiencia de hoy, digamos,
con Luis Antonio Mameri, que fue el que también volvió a hablar de aval, pues lo que decía Luis Antonio Mameri era que habían reuniones, que hubo reuniones donde estaba Marcelo Odebrecht, que hubo reuniones donde estaba, él estaba presente, estaba presente un Sarmiento, no dice si padre o hijo en esta ocasión, pero dice que desconocía si estas personas sabían o no sabían. Entonces es una colaboración a medias donde se pueden hacer muchas conjeturas y en Twitter pueden decir lo que quieran, pero si no hay una colaboración efectiva no se puede judicializar. Y entonces aquí la presunción de inocencia es clave. Y entonces díganme, dame Richie por favor el tuit de Claudia López, que ha sido una persona que ha liderado el rechazo ciudadano a la corrupción y de quien se piensa tiene intenciones políticas. Díganme si esto podría ser catalogado como falso o engañoso. La misma táctica de que la violencia les tape la corrupción. Foco en el ELN, mientras ayer brasileños confirmaron que Odebrecht Aval pagaron en acuerdos sobornos al gobierno Uribe. Los autorizó Melo de Corficolombiana en consulta con Sarmiento Jr. y se giraron por el Banco de Bogotá. El fact-checking, Alejandro, ¿qué le diría a usted de esta afirmación? No, pues en principio hay un problema general, que era lo que mencionaba Laura, y es uno, ni siquiera sabemos si la persona mencionada es Luis Carlos Sarmiento o Luis Carlos Sarmiento Jr. Sí. Adicional a eso hay un reconocimiento claro de que no sabemos, o más bien de que el testigo no sabía si esa información se había sido comunicada. Lo que dijo Melo fue: yo le voy a contar, y eso es lo que el testigo dice. A mí me dijeron eso, exactamente. A mí me dijeron que le iban a contar a Luis Carlos Sarmiento, pero yo no sé si efectivamente le contaron. Entonces ahí ya hay un problema. Pero aquí hay algo pues que hay que dejar claro, y es que en Colombia sí hay una decisión judicial que establece que Corficolombiana sabía del pago de sobornos. En la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde condenan Acción Popular a la devolución de los dineros, se establece que no solo Odebrecht pagó los sobornos, sino que Corficolombiana participó. Ojo, pero entonces ese es un caso que está en el derecho civil. Es decir, exactamente, es un caso administrativo. Es un caso en donde lo que se está revisando es si se vulneraron derechos colectivos o no. La discusión es si el actuar, en este caso la concesionaria Ruta del Sol, violó ciertos derechos colectivos como la moralidad pública, el patrimonio público, el disfrute de los servicios públicos, la utilización de servicios públicos, y ahí es donde se pone la discusión. Entonces ahí hay también una discusión grande sobre cuál es el nivel de prueba que se necesita. Hay un nivel de prueba que es menor al del derecho penal. Aquí no estamos discutiendo un tema de si se sabe más allá de toda duda razonable que Corficolombiana y José Elías Melo lo sabía, pero sí se dice que lo sabía Corficolombiana. A ver, y entonces, Laura, su opinión acerca de la afirmación de Claudia López, y le agrego que es importante lo que supiera uno Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento o Luis Carlos Sarmiento Jr., porque el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, era abogado de ellos, ¿cierto? Eso es importante. Pues mi opinión sobre este tipo de trinos es lo que te había dicho antes y lo que he dicho desde el principio, que hay muchas personas que para mí tienen una responsabilidad enorme, porque las redes sociales no son un juego, las redes sociales en serio son medios de comunicación. Yo creo que el medio de comunicación más importante ahorita. Los jóvenes de hoy ya pues casi no leen noticias, no escuchan noticias por los medios tradicionales, sino que se informan es por Twitter. Entonces, o sea, sus amigos no nos están viendo. No estoy tan joven. Pero gracias. Pero entonces ese es el punto, digamos, que habían muchas personas que estaban informando sobre esta audiencia y yo veía tenían muchos retweets, muchos likes, y pues se hacen conjeturas y no recurren a la fuente que son los medios de comunicación, que también estábamos en la audiencia, y la crítica que yo hago es que ellos tienen una responsabilidad en informar realmente cómo pasan las cosas. O los medios de comunicación, que en el caso del diario El Tiempo tiene grandes problemas para informar sobre este caso. Yo creo que lo ha hecho, por ejemplo, hoy en el impreso hubo un artículo muy bueno. El Espectador no salió con artículo en el impreso de la audiencia de ayer. Su veredicto, señor, ya que en hora judicial hay veredicto. No hemos implementado el veredicto, pero lo podríamos implementar, claro. Pero no, primero, yo creo que uno no puede servirse de una tragedia donde murieron seres humanos que merecen respeto y que su memoria no sea utilizada con fines políticos. Comparar un acto terrorista, planeado y fraguado por un grupo terrorista, con un hecho, y pensar que eso pasa para tapar un hecho de corrupción, eso no se hace. Los unos
merecen respeto, Sí. merecen un respeto a su memoria y merecen justicia. Esto otro es igualmente grave, por supuesto, pero aquí nadie puede entrecruzar esas dos líneas, de manera que en principio es desafortunado. Que segundo, sucedió dentro del gobierno del presidente Uribe, pues en parte sí y en parte no. Varias de estas líneas de investigación trascienden al gobierno del presidente Álvaro Uribe. Entonces tampoco es del todo cierto. Y tampoco se dijo en la audiencia que el señor Sarmiento hubiese efectivamente estado informado. Y si se hubiese dicho eso, eso tampoco puede llevar a una persona responsable a afirmarlo si no tiene una prueba. Yo no puedo decir que porque el señor dice que le comentó a otro y que el otro dijo yo voy a ir a decir, eso ya es una prueba de nada. No prueba absolutamente nada. No sabemos si Jorge Elías Melo efectivamente llevó la razón o no. Ojo, pero si abre Pues- es decir, pone en el mapa de una investigación penal. A una empresa. Entonces, inmediatamente tú dices, ok, el Banco de Bogotá y el Grupo Aval son bancos ¿de qué categoría? Están en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ellos tienen que cumplir unos estándares anticorrupción tan bravos y tan elevados. En Colombia también. Tampoco crean que aquí eso es muy fácil, que hace que se tengan que activar unas alarmas. Es decir, yo, digamos, creo que la investigación tiene que avanzar más hacia determinar si el banco fue o el mecanismo por el cual, sí, efectivamente sucedió eso, o dos, fue una víctima de un directivo que utilizó el canal para eso. Eso lo tiene que decir la investigación. Lo que hasta ahora sí parece ser claro es que, según los brasileños, José Elías Melo, un directivo del Grupo Aval, de Corfi Colombiana, una subsidiaria del Grupo Aval, la empresa financiera más importante de financiación de proyectos de infraestructura en Colombia, sí sabía. Seguimos con esto después de la pausa. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Escríbanos con sus preguntas a @zonafranca en Twitter. También nos pueden escribir a nuestro correo francamente@gmail.com. Estamos hablando de los desarrollos en el caso Odebrecht y la pregunta de qué tanto sabían sus socios colombianos, el grupo financiero más grande del país, el Grupo Aval. Y esto es lo que dice el director para América Latina, el vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, Luis Antonio Mameri, desde Brasil. Este es la persona que aprobaba los pagos de sobornos en los distintos países de América Latina donde se dieron. Sei que Corfi Colombiana participava em el proyecto con algo aproximado de 30%, de 6,5 millones de dólares, representa casi 2 millones de dólares que Corfi Colombiana arcara con este costo. Entonces, ese es el directivo de Odebrecht y ahí la cosa para Melo no está fácil. El director de Corfi Colombiana es la subsidiaria del Grupo Aval. Esto es complicado, pero hay que martillarlo. No se ve bien. Pero sí estaba fácil para Melo porque él dijo en esa audiencia, Daniel, que él no tenía conocimiento de si Melo sabía o no, que no lo tenía claro. Más o menos lo salvó, por eso yo digo que el testimonio más fuerte es el de Luis Bueno, porque lo que es Mameri y Darocha, los dos dicen que no tenían pleno conocimiento porque ellos no estaban acá y el que tenía que hacer todo era Luis Bueno. O sea, entonces lo que dicen, y la distinción es importante, es que Corfi Colombiana sí participó y que se comprometió a devolver la plata, pero que no se sabe exactamente quién en Corfi Colombiana fue. Que ellos no, lo que él dice es que lo que dijo hoy en audiencia y también lo dijo Darocha es que ellos no tenían pleno conocimiento de si él sabía del pago corrupto al entonces viceministro Gabriel García Morales. Ajá, pero en ese full que yo acabo de poner dice que había un arreglo para que el socio colombiano, que era del 30%, pagara 2 millones de dólares del soborno de 6.5. Sí, es decir, que sí sabían. Sí, pero ahí se refiere como, ellos se refirieron hoy en la audiencia precisamente a Melo. Ajá. Y mucha gente me preguntaba, oiga, pero no están diciendo nada en contra de Melo, específicamente contra Melo. Recordemos que este es el juicio de Melo. Sí. Y pues tienen que hablar contra él y decían que no tenían muy claro esa situación. Claro, lo que está diciendo Laura es viable y es válido y es decir, pues de pronto quizá la empresa participó en el soborno con tanto, pero yo no sé si materialmente era el señor A, el señor B o el señor C, que ese es el primer paso de esta investigación. El segundo paso de esta investigación es decir, ok, lo hizo como funcionario de la empresa, es decir, ¿esto es un tema empresarial o es un tema individual? Y hay que decir que el Grupo Aval se ha declarado víctima en todo este proceso del caso de corrupción.
corrupción. Por supuesto. Y también hay que decirle a la ciudadanía que esto es un proceso judicial que toma tiempo, que es la primera vez en la historia de Colombia que hay un seguimiento tan cercano a un proceso, porque es la verdad. Incluso se ha llegado a plantear como crear un Hora Judicial TV donde se pasen los juicios, y en muchos países lo hay, ¿no? En Estados Unidos lo hay. Algún tuitero dijo que en Perú también, yo no lo sé, pero pues ya vamos a poner transmisión en vivo desde los juzgados. Sería chévere. Sí, y sobre todo deberían mejorar la resolución de las cámaras que hay en los juzgados, que de verdad la imagen de la justicia, literalmente la imagen de la justicia es pésima. Pero eso es importante, o sea, aquí lo que están diciendo es, se participó, no sé quién es, ese es el primer paso. Segundo paso, ¿esto fue un hecho corporativo o fue un hecho individual? Son dos cosas muy diferentes, Sí. porque no, y voy a poner el ejemplo, porque el conductor de la empresa A me atropelle a mí, ese es un delito que cometió la empresa. Sí. Son dos cosas muy diferentes y tienen unos desarrollos muy diferentes, y así se establezca. Y miren lo que dijeron hoy usted, que aclara acerca de esas preguntas que usted plantea. Pues digamos, lo que aclara es que sí hubo un pago que ellos asumen que provenía de la compañía, pero que no están seguros ni de quién, ni de cómo, ni de cuándo, ni de dónde. Y mi perspectiva en esto, y no es porque sea este proceso, en cualquiera, es esas versiones de, a mí me dijo que de pronto le iba a decir, a mí me parece que de pronto, esas versiones, mientras no estén respaldadas en documentos, dan lugar a estos debates, dan lugar a estos espacios, pero un juez sobre eso no tiene ninguna alternativa para aclarar un hecho. Alejandro. Sí, ahí adicional a lo que mencionaba Francisco, hay algo que hay que tener en cuenta, o más bien que la ciudadanía se tiene que preguntar, y que el juez seguramente se preguntará, y es si es posible que el grupo financiero más grande del país pierda 6.5 millones de dólares en un proyecto y nadie se dé cuenta. Y lo segundo que hay que preguntarse es, está bien, esto es un juicio de responsabilidad individual, pero no hay que olvidar que José Elías Melo era el presidente de Corfi Colombiana. Claro. O sea, no era ni siquiera un vicepresidente, no era el contralor, no era un contador, no era quien hacía el pago, era el presidente. Si aquí se llegara a demostrar, si hubiera una sentencia judicial en donde se dijera que José Elías Melo efectivamente tenía conocimiento de esto, lo que se está diciendo es que Corfi Colombiana, como empresa del Grupo Aval, participó en un delito. El juicio de los mercados no es el juicio de los jueces ni de las leyes, pero definitivamente, a ver, no sé si definitivamente, pero parece haber el mercado tomado algún partido en todo este caso. Si uno mira la acción del Grupo Aval y su valoración a lo largo del último año y la compara con otra similar, por ejemplo la de Bancolombia, esto lo tomamos de Bloomberg Markets, y entonces la de Bancolombia es la amarillita, la del Grupo Aval es la negra. Hace exactamente un año estaban en el mismo lugar, Dos acciones muy similares, esto es la Bolsa de Colombia. Un año después, la acción de Bancolombia ha ganado, con relación a cómo estaba hace un año, 10%, 10,2% de su valor, y la acción del Grupo Aval ha perdido 15,4% de su valor. Ese es el veredicto hasta ahora de los mercados, y ahí hay tal vez correlación, no definitivamente causación. Seguramente un analista bursátil puede venir aquí a corregirnos, a decir que tiene que ver con otras cosas, pero creo que es un dato relevante. Volvamos a las distintas líneas y avanzamos un poquito para no quedarnos. ¿Usted quiere cerrar esto de los brasileños? ¿Qué viene ahorita? Mañana. Perdón, Richie, devuélveme un momentico, ya volvemos a eso. ¿Qué viene ahorita con este caso? Mañana sigue el testimonio a la 1 de la tarde y pues va a ir el señor Enrique Guisáiz, quien recordemos es de la empresa Lurion Trading, que es por donde se metieron, pues por decirlo así, se metieron los dineros para Gabriel García Morales, y viene Gabriel García Morales, que fue el que recibió la coima. Que ya se confesó, ¿no? Sí, ambos. Confeso y condenado. Ambos están condenados. Viceministro de Transporte en el último trecho del gobierno de Álvaro Uribe. También fue director de el Invías. Ese es el punto principal. Gabriel García Morales es sobornado porque es el director encargado de la entidad que firma el contrato de concesión para el tramo 2 de la Ruta del Sol. O sea, el contrato tiene la firma de Gabriel García Morales. Perfecto, volvamos entonces a las distintas líneas de investigación para no quedarnos solo con una, porque aquí va a haber noticia por todos lados a lo largo de este año. La financiación de las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga que pudieron o no haber hecho Odebrecht, y esto tiene más aristas. Dame financiación, por favor. Entonces, las distintas aristas en el caso de financiación, a ver. Entonces, a la campaña de Juan Manuel Santos, hubo unas contribuciones directas en el año 2010 y en el año 2014.
¿cierto? También se dice que a través de, digamos que para recobrar deudas de esa campaña, hubo unos contratos a Inversiones Torrosa de una persona muy cercana al clan de los Char, de Cambio Radical en Barranquilla, y a Germán Vargas Lleras, a Moreno, ¿cómo es que se llama? Esteban Moreno, ¿cierto? Laura. No. Me corchas ahí. Me corcho. Esa es de la carta. Esteban Moreno fue otro de los contratistas que ganó contratos en Ruta del Sol 2, que es muy cercano a el Partido Liberal, a César Gaviria y a Simón Gaviria. Fue, de hecho, el gerente de la campaña del Partido Liberal en el 2014. Y ahí también está Roberto Prieto, quien dice que recibió coimas para recobrar contribuciones de campaña a Juan Manuel Santos a través del puente de Plato en el Magdalena. Y también está el caso de Oscar Iván Zuluaga, que tiene que ver con Duda Mendoza y todo lo que está pasando en Brasil. ¿Quién quiere meter pues ahí aquí, cucharada? digamos, la ciudadanía tiene que tener en claro hacia dónde avanza esto, que ya tú lo anticipaste. Recibir para ese momento, ya sea cualquiera de las dos campañas, unos dineros de un constructor tan importante como en ese momento lo era Odebrecht, y no declararlas para ese momento no era un delito. ¿Cierto? Porque a veces la gente aquí se escandaliza y dice, pero ¿por qué Keiko Fujimori sí está en la cárcel? Y no sé qué. No, un momentico, en Colombia en ese momento eso no era un delito. Claro, avalado no era, ni era ilegal, pero no un delito. La investigación colombiana va un paso más allá. Y es decir, si esa financiación se materializa en la adjudicación fraudulenta de contratos, ahí es cuando esto tiene una connotación penal, delictiva, corrupta y por supuesto grave. Ya está el señor Roberto Prieto en prisión y tiene un proceso pues que está muy avanzado, entiendo que eso ya va muy avanzado. El exgerente de las campañas. El exgerente de las campañas, muy avanzado. Y lo que se quiere determinar es, ok, si hubo esta financiación, ¿en qué contratos se les devolvieron esos recursos? Porque es la forma como desafortunadamente en Colombia muchas veces se hace política, donde se hace un aporte a una campaña, pero no porque me guste el candidato, prueba de lo cual es que ellos aportaban a múltiples candidatos, como sucedió en el Perú, donde le apostaron tanto a Keiko como a Kuczynski. Hoy en día pues ya renunciaba a la presidencia. Y aquí la apuesta era exactamente la misma, ¿ves? Entonces, es la forma en que se hace política en Colombia, y qué bueno que esta investigación pueda determinar en qué contratos sí y en qué contratos no, porque tampoco puedes quedar en una simpleza que aquí se cae a veces, y es, todos los contratos que les dieron eran torcidos, eran corrupción. No necesariamente, tienes que mirar esa retribución, y eso sí es un delito muy grave, y ahí es donde está avanzando la Fiscalía General. ¿Quién va a mirar eso? Hay un nuevo fiscal ad hoc, sigue el fiscal Néstor Humberto Martínez a cargo de varios casos. Esa discusión la tenemos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Todo este tema del ELN, el terrible atentado de la semana pasada que dejó 20 cadetes muertos y el terrorista del ELN ha, digamos que, desviado la atención de los colombianos sobre los casos de corrupción, sobre los casos de los poderosos que están metidos en estos temas de corrupción. Salimos a la calle a preguntarlo y esto es lo que dijo la gente. ¿Qué les preocupa? ¿Qué le preocupa a la gente hoy en día? ¿Cuál crees que es el principal problema que debe combatir Iván Duque en este momento? Los ladrones. ¿Sí? La seguridad. Seguridad, claro que sí. Pues yo tengo habilidad en la poli, pero yo no estoy contento con lo que pasó. Eso es lo único que le digo. O sea, como en la lucha contra el terrorismo. Claro. En la seguridad del país. Buscar todos los medios para obtener una paz estable y verdadera y duradera. ¿Buscarla mediante diálogo o mediante combate? Pues mediante diálogo. Es la única salida que tenemos en este momento. En la paz. En la paz. Y pues es que ahorita tenemos ese problema de, mire, esos muchachos que mataron con esa bomba. Es algo terrible, gente inocente. El solucionar el problema con el ELN. La farsa del cuento de la paz. Sería la mentira más grande que nos han metido a nosotros los colombianos, que lo sabíamos que iba a suceder. En la seguridad de los colombianos. Mantener unido al país es otra. Acabar con tanta polarización. No sé cómo lo que está pasando actualmente en la fiscalía y todo es corrupción, yo creo. ¿Como uno de 10? Una de 10.
No, la pregunta era abierta, era ¿cuál es el problema más importante del gobierno? Y yo creo que hace una semana todo el mundo habría dicho corrupción y cambió la causa un poco, ¿no? Creo que es el reto que tenemos ahora. Es su reto de periodista judicial, si no, no le van a dar aire. Pero yo siento que siempre ha sido la educación, Daniel, ¿sabes por qué? Porque de problemas de educación viene la corrupción y el terrorismo. Todo eso parte de ahí. Pero mira que en algún momento cuando se firmó la paz con las FARC, se dijo que una de las consecuencias era que se iban a destapar problemas de los que no se hablaba por estar contando bombazos, secuestros, todo esto. Sí. Y hay que decir que eso es verdad, así fue. Y ahora viene un nuevo atentado terrorista y la agenda del ciudadano de a pie pues cambia hacia la preocupación genuina que tenemos todos por lo que pasó o por ser víctimas de algo así. Pero más allá de eso, hay que decirlo, el presidente de la República en materia de lucha anticorrupción no puede hacer nada. Él no es el fiscal, él no es juez, él no se puede meter. Tiene la oficina anticorrupción, el SAR anticorrupción, que tiene un presupuesto como de 600 millones de pesos al año. Y donde se pueden trazar políticas, se pueden hacer seguimientos a casos, pero más allá de eso no se puede hacer mucho. Es decir, el presidente de la República no puede ser el abanderado contra la corrupción. Nombrar fiscal, ternar fiscal. Pues ternar fiscal, y eso no garantiza la elección, ¿no? No garantiza la elección. Y aún ternando fiscal y habiéndolo electo, el fiscal que ponga al actual presidente va a tener su periodo es con el que sobrevenga. De manera que la posición de nuestro presidente actual, Iván Duque, frente a la corrupción, lo que él puede hacer para cambiar, pues, son expedir códigos de ética para los ministerios. Leyes. Sí, pero las aprueba el Congreso. Pero bueno, y entonces déjeme volver, porque hablábamos entonces de quién puede hacer cosas contra la corrupción. El fiscal Néstor Humberto Martínez, quien está impedido en varios casos, y eso llevó a la Corte Suprema de Justicia a nombrar un fiscal ad hoc. Este fiscal ad hoc, ¿qué casos asume? ¿Qué parte de la investigación asume? Hoy pasó algo extraño, y es que los expresidentes Uribe y Pastrana publicaron la siguiente carta pública y derecho de petición, dame carta Uribe Pastrana, y estaba dirigida al fiscal ad hoc, el señor Leonardo Espinosa. Y entonces dicen, teniendo en cuenta que recientemente un juez avaló la aplicación del principio de oportunidad a 3 funcionarios de la empresa Odebrecht, consideramos necesario y urgente reiterar la solicitud formulada hace casi 2 años al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. También consideramos que el país entero debe conocer la plena verdad sobre las relaciones entre Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014. Y aquí entonces, además de esa pregunta específica sobre la financiación política, es ¿qué va a conocer el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa? Bueno, Daniel, esa es una pregunta que no solo nos hacemos nosotros aquí en esta mesa, sino que se la hace la gente. Pues y usted no sabe, usted es experto en esto. Ese es el punto exactamente al que quiero llegar. Cuando uno mira la decisión de la Corte Suprema, o más bien lo que se contó en prensa, porque el auto no se conoce, lo que dice la Corte es que el fiscal ad hoc tiene competencia sobre los casos en los que el fiscal y la vicefiscal se han declarado impedidos. Eso, en una respuesta a una petición que le presentó de Justicia el año pasado al fiscal, viene a dar en 3 casos concretos. Sí. 1, el caso de las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. 2, el caso Hyundai, Carlos Matos, que no tiene relación con Odebrecht, con nada con el estilo. Y 3, los contratos espurios, que es como los denomina, que estoy citando entre comillas, la respuesta que nos dio de Justicia, que puede ser cualquier cosa, que puede incluir a estas personas que hoy dijeron que les habían retirado sus fiscales después de tener negociado un acuerdo. Pero el problema aquí fundamental yo creo que es no solo cuál es la extensión de la competencia del fiscal ad hoc, sino cómo llegan los casos a su conocimiento. Y entonces, cuente Laura lo que pasó hoy en Palo Quemado. Pues hoy en Palo Quemado, no es la primera vez que vemos a Leonardo Espinosa en Palo Quemado, porque yo ya lo había visto litigando en otros casos, pero sí lo vimos reunido con el juez del caso Odebrecht, porque precisamente ese derecho de petición que pusieron los expresidentes se lo fueron a llevar primero a Leonardo Espinosa, el fiscal. Estaba dirigido a él. Sí, y él se lo va y se lo lleva al juez de este caso. Pero ¿y él cómo sabe que ese caso ya es de él? Para estar hablando con el juez. Porque no, y que tiene que ver con el juicio Melo. Sí, no, y como se trata de temas que tienen que ver con la entrada de dineros que vienen de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, se le lleva precisamente a este juez. José Elías Melo, que hay que decir es, o era íntimo amigo, asociado, hizo negocios con el fiscal Martínez cuando los dos estaban en la práctica del derecho privado y hacían parte de la organización del Grupo Aval. Por supuesto, y ese es un debate válido que tenemos que darlo todos, y es que cuando una persona llega a fiscal general,
pues lo que uno espera es que es un señor que sea fogueado. Al paso que vamos, si vamos a investigar la práctica profesional de los abogados, porque la Constitución dice que tienes que estar mínimo 10 años, ahora 15, ejerciendo para poder ser fiscal general de la Nación, lo que quieren los colombianos es un fiscal que haya llevado procesos, que se haya fogueado. ¿Y Leonardo Espinosa? Pues no entiendo que no era muy litigante, él es el decano de la Sergio, pero pensándolo en lo que viene, yo no sé qué clase de fiscal queremos, porque al paso que vamos es un señor que hace 15 años está en las cavernas, y entonces vamos a decir, es que es un inexperto, ese tampoco nos sirve porque no sabe ni dónde quedan los juzgados. No, pongamos un poquito serios en esto. Hay que decir que Néstor Humberto Martínez, con independencia de lo que sea, es un gran abogado, un abogado fogueado, que ha sido ministro, que ha ocupado carteras muy importantes. Que tiene innumerables conflictos de interés. Pues él mismo lo ha manifestado a través del impedimento. Pero el próximo fiscal, si le van a buscar la vida a se está quien haciendo sea, campaña, pero, Bernat. pues a mí que me esculquen. Mis casos son públicos y entonces me buscarán. Yo no sé por dónde, no les tengo miedo. Aquí no hay nada que esconder. Sí. Pero el fiscal general tiene que ser una persona fogueada y no podemos estar hurgando. Es que este señor se encontró con tal y en tal caso hizo esto. Por Dios, eso es un poco incendiario. Yo ahí difiero un poco del profesor Bernate, específicamente en un punto, y es equiparar el conflicto de interés con el impedimento. Un abogado fogueado es necesario, de hecho la Constitución lo exige. Lo que aquí necesitamos es un abogado fogueado no solo en el litigio, sino un abogado fogueado en defender la imagen institucional y en defender la imagen que tienen los ciudadanos de la justicia colombiana. Entonces sí puede que el fiscal general tenga unos conflictos de interés claros y los haya declarado, pero adicional a eso tiene unos conflictos de interés que la OCDE, de la que Colombia hace parte, denomina conflictos de interés aparentes y conflictos de interés potenciales. Y esos conflictos de interés son los que el fiscal general olvidó mencionar cuando se presentó como fiscal general, y son los mismos conflictos que no le contó a la Corte y son los que hoy están resultando en que la gente no confíe en que tengamos un fiscal ad hoc. Y por eso de Justicia, la organización de la que hace parte Alejandro Jiménez, interpuso una demanda para anular la elección del fiscal general, que fue rechazada en primera instancia. Vamos a la última pausa. Cuando regresemos, las otras líneas, las otras historias de Odebrecht que harán titulares y ojalá tengan desarrollos este año. Ya volvemos.